Buenas tardes. Es para mí una distinción el día de hoy iniciar este año 2025 con una serie de charlas que hemos denominado Una ética comodina. Antes de incursionar en el tema, quiero expresar, como siempre, porque es un sentimiento muy real, expresar mi gratitud a la firma MRCI y evidentemente al maestro José Antonio Pérez Ramos, a la maestra Cecilia Pérez Cano, al maestro Juan Manuel Carreño Guzmán, a la licenciada Pilar Karina Guzmán y a todo el equipo de RH y a ustedes que están aquí conmigo. Muchas gracias por colaborar en la creación de estos videos, de esas charlas. Y el día de hoy pues vamos a seguir incursionando en el tema de la ética. Vamos a partir de un concepto de ética pragmática, de una ética coloquial, sencilla, comprensible, y les voy a ir llevando a través de esas 3 charlas que vamos a grabar este año hasta aterrizar en los últimos 2 temas, las últimas 2 charlas. Vamos a tratar de aterrizar lo que yo llamo los actos no éticos que todos desarrollamos o perpetramos o están alrededor nuestro, la infinidad de actos no éticos que desarrollamos todos los días. Y el resultado, pues es el país que tenemos, es el mundo que tenemos, es la empresa que tenemos. Todo depende de esa suma de valores y de antivalores que están aplicando y desarrollando todos los días de manera simultánea cada uno de los grandes valores. Y para ello vamos a empezar con un concepto interesante para irlos llevando lentamente hasta que lleguemos al tema de los actos no éticos y que los vamos a clasificar en microactos no éticos. Tirar la basura en la calle es un microacto no ético, ¿no? Darle un balazo a un cristiano es un macroacto no ético, ¿no? O el sistema de corrupción de un país corrupto, como hay muchos en el mundo, eso es un macroacto no ético, es de tal magnitud. Pero son tantos que vamos a ir instalándonos lentamente en el tema para que tengamos un contexto previo y cuando lleguemos a los actos no éticos, sabemos por qué estamos ahí hablando de actos no éticos. Para ello, siempre he comentado que hay una ética formal, una ética académica, una ética de aula, y bueno, pero vamos ahora a tratar de instalarnos en una ética sencilla, pragmática y coloquial, que sea, yo creo que de utilidad. Una ética es útil y es interesante y es práctica cuando el concepto, aunque no manejen el concepto de ética, lo aplique el trabajador más sencillo de la sociedad contra el académico más importante de la sociedad. Pero hablemos de ética para todo el mundo. Bien, vamos entonces a comenzar nuestra charla con este concepto que ya lo hemos platicado en previas ocasiones, pero yo creo que es tan relevante que hay cosas que yo reitero, tanto en la consulta con ustedes como en algunas de mis charlas, siempre reitero algunos conceptos porque son fundamentales y estoy convencido que de la reiteración de la información, de la replicación de la información, del repetir la información, nace la sabiduría, nace el conocimiento. Es como cuando leemos un libro, ¿no? Leo un libro, El hombre más feliz del mundo, de Eddie Joke, que es maravilloso. Lo leo y digo, qué libro tan hermoso. Y lo guardamos ahí en nuestro librero, ¿no? Pasa 1 o 2 semanas, oye, ¿ese libro de qué trataba? Pues muy bonito, pero ya no me acuerdo bien. Pues está padrísimo, pero ya no me acuerdo ni qué. Pero muy bueno, Pero si lo vuelvo a leer, reiteración. Si lo vuelvo a leer, caray, entonces lo voy a ir subrayando en algunos conceptos porque me interesaron, porque son relevantes. Oye, qué interesantísimo libro, me encantó. Pues lo vuelvo a leer por 3.ª vez y hago una síntesis del libro y la comparto con mis amigos, la comparto con la familia o brindo una charla y entonces el libro se está instalando en mi inconsciente. Esa es la importancia de la reiteración del conocimiento. Por eso vamos a repetir algunos conceptos el día de hoy, seguramente que ya los han escuchado, pero son relevantes para que tengamos un contexto sólido, pongamos las bases y adelante tengamos mayor fuerza en los contenidos que vamos a comentar un poquito más adelante. Bien, la actitud nace de la información. Nuestra actitud, nuestra forma de percibir la vida, nuestra forma de comprender nuestra realidad y de interpretarla, nace de la información. Ese es un concepto fundamental. Todo en la vida tiene que ver con la información. Ustedes en sus actividades específicas de orden laboral son expertos en el tema porque están muy informados en ese tema.
Nadie maneja mejor que ustedes su puesto específico de trabajo, porque ustedes son personitas muy informadas. Pero además, la reiteración del conocimiento. Lo hacen todos los días, hacen lo mismo todos los días. De repente van innovando, claro. Lo hacen tantas veces que se vuelven expertos en el tema. ¿Me explico qué importante es la reiteración del conocimiento? Y este concepto lo voy a reiterar. La actitud está en función a la información. La actitud nace de nuestra información. Pongamos algunos ejemplos. El tema impresionante hace unos días, mañana seguramente lo vamos a publicar en la prensa, un artículo sobre el cambio climático, que es un tema muy delicado, que sigue avanzando inexorablemente, no lo hemos cambiado. ¿Saben qué cosa paró el cambio climático? ¿Qué creen? La pandemia. La pandemia nos dio una lección y paramos el cambio climático durante 3 años. El mundo mejoró. Claro, se murieron no sé cuántos millones, pero el mundo mejoró. Había menos gente, mucho menos contaminación. Fue una maravilla. ¡Qué impresionante! Es decir, sí se puede modificar. Y encontré un tema importante, ¿no? El cambio climático y el consumo de carne. ¿Qué tiene que ver? Mucha gente nos dice, ¿qué tiene que ver que yo coma carne que se esté calentando el planeta? La actitud nace de la información. El 20% de los gases de efecto invernadero que lanzamos a la atmósfera en millones de toneladas, el 20% proviene del consumo de carne, del cultivo de animales bovinos que curiosamente expelen gases metano, pero por millones de toneladas a nivel del planeta hay 1.000 millones de vacas. 1.000 millones de vacas hay que expelen gases que están contaminando el ambiente. Vacas, toros, corderos, chivos, todos los bovinos y ovinos, vamos todos aquellos, a los caballos, expelen gases. Pero además, aunado a eso, hay que desertificar la tierra, hay que desforestarla para sembrar alimentos para los animalitos. ¿Ello qué le pega? Al calentamiento global. Algunos dirán, y esto yo no lo sabía. Bueno, y ahora ya empiezo a escucharlo. Por eso tu actitud nace de tu información. Hay gente que dice, a mí el cambio climático ni me interesa ni me importa porque no están informados. Pero apenas nos informamos, hacemos clic y empezamos a preocuparnos, ¿no? Evidentemente, la actitud nace de la información. Es como a nivel un poco más metafórico, ¿no? Es como la comadre chismosa que va a ver a su vecina. La señora es una persona casada con una pareja que se quieren profundamente, se aman profundamente, tienen una bonita relación, tienen unos chiquillos muy simpáticos, una bonita familia, y llega la comadre a visitar ahí a la vecina, que es su comadre. Comadre, ¿qué crees? Tu marido te es infiel, tu marido te pone el cuerno. ¿Qué le hizo? Le dio nueva información. La actitud de la señora hizo clic, clic, clic. Cuando llegó aquel, lo agarró a escobazo, seguramente le dio una patada, ya acabó todo, porque la actitud nace de la información. Pareciera mentira, pero es muy importante que estemos informados. Con esa actitud ante la ética, pues depende de cómo estemos informados. Yo me siento muy orgulloso que en esta firma tengamos ya varios años tocando el tema de valores de la ética a través de carteles, conferencias, charlas, reflexiones. Yo considero que es una institución bastante informada respecto a la ética, tiene una mejor actitud, tiene un mejor desempeño ante la vida, mejor desempeño laboral, sin duda alguna. La actitud nace de la información. Me encanta ponerse este ejemplo que es buenísimo, ¿no? El de McDonald's, ¿no? Porque muchos odian a McDonald's. Todos saben McDonald's, pero muchos dicen que lo odian a McDonald's, porque es un negocio, una empresa que mandaron los americanos para matar mexicanos, para engordar mexicanos. Vamos, no es cierto que así pensamos muy mal de McDonald's, esa empresa engordadora. No, es que McDonald's tiene miles y miles de centros de negocio en todo el mundo. En China tiene creo que 30.000 o 40.000 McDonald's en China, que son los enemigos, entre comillas, de los americanos. Bueno, ustedes van a McDonald's y se comen una hamburguesota de esas, una regular, sencilla, no una sencilla, con sus papitas y con su refrescote con azúcar, ¿no? Y se meten más o menos como unas 800 calorías promedio. Curiosamente es una empresa bastante ética, McDonald's, ¿eh? Si ustedes le piden ahí en el mostrador, quiero saber el contenido energético de lo que voy a comer, con mucho gusto le dan un impreso luego. Háganlo un día. Antes venían los mantelitos que daban, ahora ya los quitaron, creo que por ahorro de papel. Pero ustedes lo piden o entran a la página de McDonald's
y buscan ahí calorías de una hamburguesa fulana, ¿no? De la Mac, no sé qué, de la otra, hay muchas formas, hay de 3 carnes, de unas montañas así de... Y les van a dar el contenido energético de cada hamburguesa, ¿eh? Vamos, y se meten sus 800 calorías, ¿verdad? Que son muchas, pues más o menos, no son tantas. Es pan, carne y vegetales, como mucho de lo que comemos. Pero nadie dice nada cuando vamos a Tlacolula y nos zumbamos un tamal de mole o 2 tamales de moles, con un atole de panela y una conchota sopeada en el atole, ¿no? Y a un lado un taquito de barbacoa de chivo, mano. Órale, usted, nos metemos como 1500 calorías, pero nadie dice nada, porque son calorías mexicanas, son buenas, son de las buenas, ¿ves? No son como las calorías gringas, son malosas. Vamos, la actitud, si desde el punto de vista nutricional, es mejor una hamburguesa McDonald's que un tamal de mole. Sí, nutricional. Es que a mí me encanta el tamal de mole, bueno, esa es otra cosa, que te encante. Siempre se ha dicho a usted, siempre se lo he platicado eso, a mí me encanta mi vecina, pero no porque me encante voy a ir a comer, ¿no? Obviamente que no. Vamos, aunque me encante, tiene riesgos, si tengo la información, mi vecina está casada, tiene hijos, uy, no, estoy bien tonto, me acerco por ahí, ¿no? Igual es con los tamales. Usted digan a la tamalera de Tlacolula, ¿me puede dar el contenido energético de los tamales? Se exponen a una grosería, o que les metan o los corran del negocio. Ni idea tienen. Pero no saben ni qué es contenido energético, pues. Yo no generalizo, habrá gente que sí lo sabe. Vamos, fíjense qué temas tan curiosos, ¿sí? De ahí la importancia entonces de que estemos informados. Y qué mejor estrategia para informarnos, ¿qué creen otra vez? Que se los voy a reiterar una y otra vez. La lectura, los libros. Los libros es la base de la información. Los libros físicos, no tanto el WhatsApp, ni el Facebook, y el TikTok, y el Instagram, y wow, y presumimos. Yo siempre he dicho, yo no me acuerdo qué leí en el WhatsApp hace 2 o 3 días. Facebook, ya ni entro a Facebook a perder mi tiempo, ya de dónde te perdí el tiempo en Facebook. Pero en WhatsApp que vi hace 3 días, no me acuerdo, la verdad, no me acuerdo. Pero me acuerdo cuando leí Corazón Diario de un niño del mundo de Amichis, un libro hermoso, hace 50 años. Y me acuerdo del libro perfectamente. El Vigía Lombardo, me acuerdo perfectamente el cuento, ¿no? De los Apeninos a los Andes. Me acuerdo del libro que leí, era yo un chamaquillo. Cuando lo leí, y lo tengo el libro, lo tengo. Qué importante es la lectura. Entonces, la actitud nace de nuestra información. A veces les he platicado una anécdota que es buenísima, porque fue real, además buenísima, de Ralph Waldo Emerson. ¿Sí la recuerdan? ¿Les he platicado? No sé si, no me acuerdo si, o en otros ambientes laborales. Ralph Waldo Emerson fue un escritor, empresario, muy próspero, muy rico el hombre, pero era filósofo, escribió varios libros, era un personaje, maestro universitario. Él nació y vivió siempre en Boston, en Massachusetts. Y en Boston el hombre, siendo un personaje, un Luis Miguel de esta época, pues, que pasaba en la calle, ¡ay, ahí va el maestro Emerson! ¡Ay! Y él con su bombín, porque era un personaje el tipo, ¿eh? Y un día venía caminando Emerson en la calle, una calle por ahí central de la ciudad de Boston, y se encuentra un joven y le dice, maestro Emerson, permítame saludarlo, soy fulano de tal, quiero decirle que soy su admirador, usted es mi ídolo, yo leo sus libros, oiga, dice, maestro, ¿le puedo pedir un favor? Sí, dígame, joven, dice. Y dice, oiga, ¿podría darnos una conferencia? Claro, con muchísimo gusto. Oh, maestro, muchísimas gracias. Qué bien, dice. Pero una sola condición, le dice Emerson. Tiene que estar reunida más o menos unas 20,000 personas, si no, no voy. 20,000, o más si se puede. Era tremendo ese Emerson, era un tipo soberbio, era un personaje, ¿no? El chico aquel se dio a la organización del evento, lo logró y reunió a las 20,000 personas y llegó el momento de la conferencia y se paró Emerson frente a aquel auditorio. Silencio total, dice Emerson. Es real esta metáfora, no es metáfora, fue real esto. Y así dijo, silencio total. Y el auditorio, así como ustedes, calladitos, así. Papel y lápiz. Todos papel y lápiz, no. Listos. Ahí les va. Les voy a comentar cuál es la fórmula del éxito. El secreto del éxito. ¡Wow! Pero venido de Emerson era una gran información.
Emerson nos va a dar el secreto para ser exitosos. Listos, ahí les va el secreto del éxito, dice Emerson. Para ser exitosos en esta vida, dice Ralph Waldo Emerson, hay que leer, leer y leer. Muchas gracias, hasta luego. Y que se sale del auditorio. Dijo esas 3 palabras y se salió del auditorio. Entonces, ¿qué? Entonces, tenía absoluta razón. Absoluta. Al paso del tiempo creo que les cayó el 20, ¿no? Pero mientras que le hicieron un berrinche, porque eso hay que leer, leer y leer y que se sale del auditorio. Claro, absolutamente. Queremos sacar la lotería y no compramos el billete. Y el billete, sin duda alguna, son la información. Importantísimo, importantísimo. Vamos. Para ir avanzando ir colocando este contexto de lo que quiero informarles y platicarles, vamos a platicar un poquito de historia de la ética, así de manera muy breve. Vamos a simular una clase de ética. Ya ven que eran aburridísimas. Bueno, espero que no sea esta clase de ética tan aburrida como las que llevamos en el aula y en la universidad. Vamos, porque yo recuerdo mucho que cuando yo era un chamaquillo ahí en la preparatoria, llevaba yo la materia de filosofía y ética. Y mi maestro era un doctor Jorge Pérez Guerrero. Era un médico radiólogo, pero era escritor y filósofo. Y nos daba clases de filosofía y ética, ¿no? Bueno, nos daba una clase que era una disertación, que era un verdadero, pues no sé, una clase de oratoria, ¿no? El hombre tenía una facilidad de palabra, era convincente, tenía una gran personalidad el doctor Pérez Guerrero, ¿no? Su voz ronca, recuerdo, ¿no? Y su oratoria tan fina, tan expresiva, ¿va? Y era una maravilla la clase de ética de nuestro Pérez Guerrero. El único problema es que no le entendía yo nada de lo que decía, porque era un lenguaje tan complejo, hablando de la filosofía. Esa es la ética que ha predominado a la fecha a nivel académico. Esa ética de los grandes pensadores. Pues déjeme darles unas clasecitas de ética. Van a ver, vamos a comenzar a platicar un poquito de Confucio, este gran personaje, Confucio, personaje chino que vivió, imagínense nada más, hace 2500 años. Confucio hace una propuesta que no es religiosa. A veces se confunde, decimos los chinos, el confucianismo chino. Es una propuesta filosófica y muy interesante, donde Confucio, como decimos aquí en este pequeño resumen, él dicta conferencias, van tomando nota los que van escuchando. Imagínense, hace 2500 años no había libros, no era fácil escribir, pero registraban ya en la piedra, en la caliza, ya en el papiro comenzamos a registrar y se comienzan a reunir muchas de las propuestas filosóficas, de las propuestas de Confucio en un libro que después se llamó Las Analectas. Y ahí Confucio, de manera muy concluyente, porque estoy hablando de 10 minutos, propone renovar moralmente al pueblo a través de cultivar las virtudes personales, de cultivar ¿qué? Valores. Comienza él a hablar de valores Confucio hace 2500 años. Algunos creen que yo los inventé, pues creen que yo soy el que acabo de inventar la ética y los valores. No, para nada. Confucio ya lo venía mencionando. Y tiene una frase él, Confucio, en las Analectas, que se me hace extraordinaria y de una vigencia brutal al día de hoy. Y decía Confucio, la única salida que tiene la humanidad es vivir con reglas claras que se llaman valores. Porque cada día seremos más y más seres humanos y cada día habrá menos y menos recursos. Absolutamente vigente al día de hoy, ¿no? Toda la propuesta de Confucio de donde nos habla de decencia, él maneja la palabra decencia, qué increíble, ¿no? Ahora, en esta época moderna ya ni quien la mencione, es muy decente. Díganme, ¿alguien de ustedes ha escuchado la palabra decencia? Nadie la decían los papás, los abuelitos, nadie decía, pórtate decentemente, porque va a venir el compadre a visitarnos y es muy decente, decían. Y portarse decentemente, decías, portarse con respeto, con probidad, pues, con disciplina, con orden, ¿no? Vamos, y Confucio ya habla de decencia, de rectitud, habla Confucio, de lealtad. Él habla ya de una piedad filial,
del amor al prójimo, del amor a la familia, vamos. Pero sigamos avanzando en esta clase de ética que les estoy dando, pero no sé por qué no avanza, pero vamos a ver, ya avanzó ahora sí. Y vamos a llegar a la época fundamental de la filosofía y que es el gran parteaguas de la humanidad, los filósofos y la Grecia clásica, donde aportó tantos elementos de la Grecia clásica, ahí de los años 400 antes de Cristo hasta después de Cristo, son las grandes aportaciones donde vamos ya a platicar de ética, donde los grandes pensadores, a partir de Sócrates, de Platón y de Aristóteles, los tres grandes filósofos de la humanidad, ya empiezan a acuñar el concepto de ética. Y aparece por primera vez la palabra como tal, como ética, en un libro de Aristóteles que se llama Ética Nicomaquea. Es un libro dedicado a su padre de Aristóteles, porque se llama Nicómaco, el padre de Aristóteles. En el año 384 nace Aristóteles, muere en el 322. El hombre en este libro, que es un libro gigantesco, se pueden ir a una papelería, una librería de aquí de Oaxaca, y se me puede venderle, por favor, los Ética Nicomaquea, y le compran el libro de Ética Nicomaquea. Qué impresionante, que lo escribió Aristóteles hace 300 años antes de Cristo. Pero los conceptos que maneja ahí Aristóteles son maravillosos. Él habla de una palabra que algún día se las compartí en una de mis reflexiones para allá, y como ustedes las compartí, de una palabra así como exquisita, ¿no?, que se llama eudaimonía. ¿Han oído que hablamos alguna vez de eudaimonía? Si decían, oye, esa palabra, muchos pensaban que era una grosería. No, dije, no. Eudaimonía es una palabra que nos revela que es la búsqueda del ser humano de la felicidad total, de la plenitud, de la entrega al otro con bondad, con valores. En la plenitud del ser humano es la eudaimonía. Y en la Ética Nicomaquea de Aristóteles aparece ya la palabra eudaimonía. Y así cada uno de estos filósofos griegos van aportando conceptos para ir enriqueciendo el concepto de ética. Vamos a seguir avanzando, porque no puedo tachar un discurso de una hora de cada filósofo. No, podría hacerlo, pero hoy no tengo tiempo. Pero ahora vamos a hablar ahora de René Descartes, que es otro personajazo también. René Descartes, que nació en 1596 y murió en 1650. Y este hombre, este gran pensador francés ahora, él nació en La Haya, en Turín, ahora se llama Descartes. Donde él nació se llama Descartes. Este hombre, por primera vez, empieza a separar la razón, los fundamentos racionales del ser humano, de la religión. Descartes, cuando él está viviendo, estamos emergiendo del oscurantismo religioso, que fueron 1000 años de oscurantismo, 1000 años donde básicamente la religión católica prevaleció. El cristianismo, la Iglesia Católica prevaleció y dominó todos los ámbitos de la cultura a nivel mundial. Obviamente en Europa pues, era el centro del catolicismo. 1000 años de oscurantismo donde lo que prevaleció era la palabra de Dios. Prohibida la investigación, la ciencia, la creación, el arte, hasta que comienza el Renacimiento. Es el gran cambio y rompemos con el oscurantismo religioso. Ahí entra René Descartes, donde él separa por primera vez la razón de la fe, y su propuesta pues ilumina, contamina a muchos de los grandes pensadores. Copérnico, a Galileo Galilei, que fue contemporáneo de René Descartes, y Galileo Galilei, que abreva de los conceptos de Copérnico, donde Copérnico ya estaba suponiendo que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y entonces Galileo Galilei asume esa teoría, la propone, pero él estamos en el ambiente sumamente religioso y prohibida la investigación. Entonces le prohíben a Galileo Galilei que exponga públicamente su teoría, y él lo hace. Y entonces lo lleva a la Santa Inquisición a sancionarlo. Y lo llevan al frente de la Inquisición, allí en Florencia, en Italia, y le dicen que se hinque y que pida perdón por las herejías expresadas. Y Galileo Galilei, porque si no, lo llevan a la hoguera, era la máxima pena, a quemarlo con leña verde, imagínense nada más. Y Galileo Galilei se hinca frente a la Santa Inquisición y dice aquí: postraos ante ustedes, os pido perdón por las herejías expresadas. Epur se mueve, dijo, y sin embargo se mueve. Ay, lo agarraron al pobre Galileo a su casa, y ahí lo tuvieron en su casa hasta que murió. Bueno, salió al final, ya muy grande, salió a vivir al sur de Francia,
él era italiano, y muere en Francia el último año, pues ya nunca volvió a salir al exterior por haber dicho, y sin embargo se mueve. Sin embargo, la Tierra se mueve alrededor del Sol, pues, aunque ustedes me están castigando aquí. Vamos, estos grandes pensadores fueron creando esos conceptos que nos van acercando a la ciencia y a la ética. Y más adelante aparece este personaje central en materia de la ética, que es el gran filósofo alemán Immanuel Kant, que nació en Königsberg, Alemania. En la lápida, curiosamente, Kant nunca salió de Königsberg, nunca salió de su ciudad alemana ahí. Y este personaje, en su lápida, tiene este concepto que es maravilloso, ¿no? El cielo estrellado encima de mí y la ley moral dentro de mí son pruebas de que hay un Dios por encima de mí y un Dios dentro de mí, que son mis valores, dijo. Está en la tumba de Immanuel Kant, que fue maravilloso. Immanuel Kant escribe varios libros: La crítica de la razón pura, La crítica de la razón práctica, donde él defiende y sostiene ya una ética mucho más académica, más idealizada y más práctica también, evidentemente, ¿no? Pero empieza a alejarse ya bruscamente, sin duda alguna. ¿De qué se empieza a alejar? De la religión, sin que la religión se haya desaparecido para nada, siguió vigente, pero empieza a incursionarse en su camino correcto, la investigación y la ciencia, ¿no? Vamos, pero después de Immanuel Kant aparece otro personaje tremendo, Arthur Schopenhauer. Vamos avanzando en la vida. Es Schopenhauer, que murió en 1860, ya es moderno Schopenhauer, este personaje. Y en su libro, tiene un libro que se llama sobre el fundamento moral y los problemas de la ética. Él ya empieza a crear como una clasificación de los valores, comienza a separar valores, y él tiene una disertación muy bonita acerca del valor de la disciplina, donde para él el valor cardinal en la vida de un ser humano, sin duda alguna, es la disciplina. Y tenía justísima razón. Yo digo que la disciplina es el mayor de los valores, porque los valores son normas, son reglas que tenemos que respetar para vivir en armonía. Entonces son normas o reglas, que es la disciplina, el apego a las normas y a las reglas. Por tanto, la disciplina es el mayor de los valores. Entonces, Schopenhauer, y yo creo que ahora sí que lo voy a defender, estaba en el centro de lo que ahora mucha gente defiende. Pues estoy leyendo un libro brutal sobre el valor de la disciplina, que un día se los voy a platicar, donde él tiene muchas derivaciones, y al igual que Schopenhauer, él centra como la armonía de la existencia humana en la disciplina, curiosamente. Más adelante, un poquito ya más moderno, en 1928, Max Scheler y su teoría de los valores, donde él ya es más formal en la ética, abreva obviamente de Immanuel Kant, de esos pensadores de Schopenhauer y de los grandes clásicos, y hace una gran propuesta filosófica, una muy formal, acerca de la ética, y una ética material, le llama él, de los valores. Vamos. Y él tiene un tratado donde fundamenta esto en 2 volúmenes, que se llamó El nuevo fundamento personalista de la ética, el formalismo en la ética y la ética material de los valores, se llama su documento este. Y es un defensor, y aparece ahora sí en un sitio privilegiado el concepto de la ética. Y más adelante, Paul Luppier, un pensador, un filósofo francés, crea un concepto interesantísimo que se llama axiología, que es la rama de la ética que estudia la naturaleza de los valores. Y el término axiología fue empleado por primera vez en 1902 por Paul Luppier, y va a sentar las bases de la ética moderna y de la clasificación ordenada, sin duda alguna, de los valores. Bueno, hasta aquí vamos a sacar esta conferencia de ética. ¿Qué les pareció? ¿Sí les gustó mi conferencia de ética? No es cierto, están aburridísimos. Yo vi sus caras, están aburridísimos. Yo estoy igual que ustedes, es que esto es aburridísimo, esto es. Claro, esa es la ética que llevamos en las escuelas. Claro, estoy un poquito bromeando y un poquito la metáfora, pero de alguna manera sí es real, ¿eh? Esta ética académica, elitista, de aula, de grandes universidades, a veces, como en mi caso, incomprensible. Yo cuando salí de la prepa yo no sabía nada de ética, y vi la materia de ética, yo no sabía nada de ética, porque no era una ética que nosotros la absorbiéramos como útil, como práctica. Vamos, pues déjenme platicarles
un evento muy interesante que viví hace varios años, donde demostré fehacientemente frente a la gente la importancia de la ética pragmática, de la ética útil. ¿Por qué? En el 2004, 2005, por ahí, ya tienen algunos años, 20 años, presenté por primera vez, bueno, apareció mi libro, mi primer libro, en ese año más o menos. Pues yo andaba pues, con el deseo de que se conociera, que se presentara buscando foros y vamos. Y logré un foro muy interesante con la UAPJO, y la UAPJO invita a maestros, a un maestro de la UNIVAS, otro maestro de la Salle, otro maestro de la NAHUAC. Eran creo que 4 maestros de diferentes universidades. Les obsequiamos mi libro, Vivir en Armonía, mi libro, ¿sí? A cada uno de los maestros, pues, para que lo leyeran y en esta reunión, esta presentación, hicieran sus comentarios pertinentes, sus críticas, sus observaciones, etcétera. Vamos, como era lo correcto. Bueno, pues llegó el día del evento, yo muy emocionado, íbamos a presentar mi libro por primera vez con 4 maestros de filosofía de grandes universidades oaxaqueñas, pues. Llegué allá al evento. No voy a dar mucho detalle porque no vayan a ir de chismosos con esos maestros, mejor no voy a poner mucho detalle. Pero fue una sede por ahí, de la UAPJO, muy amplio, muy bonito. Y bueno, yo llegué, ya me senté ahí en el presidium, yo solo, no llegaban los maestros, era a las 5 de la tarde el evento, 5:15, no llegaba nadie, la gente ya sentada. Finalmente llegó el maestro moderador, ahí se sentó, luego llegó un maestro, llegó el otro, y ya llegaron los 4 maestros ahí. Muy bien, bienvenidos a la presentación del libro del doctor Nava, El Vivir en Armonía, bla, bla. Le cedemos la palabra al maestro fulano de tal, licenciado en filosofía, que no sabe qué. Ay, hijo, es que me van a hacer tal con mi libro, ¿no? Y aquel se echó un discurso, man. Y lo tengo que al otro maestro de la Salle, y Blas ha hecho un discurso, y el otro maestro, y los 4 hablaron. ¿De qué hablaron? De Aristóteles, de Platón y de Sócrates, de Schopenhauer, de Max Scheler y de Manuel Kant. Nadie mencionó mi libro. Nadie mencionó mi libro. Y la gente, el público, así como ustedes, pues, durmiéndose. Y yo estaba, dije, pues era para presentar mi libro, el evento, ¿no? Bueno, si hay alguna pregunta del público y todo el mundo. Híjole. Bueno, pues muchas gracias. Le digo, perdón, me dijo. Perdón, licenciado, porque hay que ser licenciado para hablar de valores y de filosofía. ¿Quién sabe quién inventó eso? Debe hablar de filosofía y de ética. Todos. Desde el albañil hasta el arquitecto. Desde el abogado hasta el pasante. Todos debemos hablar de ética. Después de esas 3 charlas van a decirme, uy, este cuate creo que sí tiene razón, man. Estamos abrumados de eventos no éticos, abrumados, impresionantemente abrumados. Y en este evento, le digo al moderador, oiga, ¿me permite? Yo no he tomado la palabra. Ay, el doctor quiere decir unas palabras, dice. Fíjense nada más, ¿eh? Pues muchas gracias por escucharme. Yo quiero resaltar que en este evento de ética, mi libro, Vivir en Armonía, es un libro de ética pragmática. Es un libro modesto, sencillo. Pero los maestros que aquí me acompañan, vamos a comenzar comentando que llegaron tarde todos. Y en sus narizotas, los dije, si están sentados, todos llegaron tarde. Violaron el valor de la puntualidad. Ninguno mencionó mi libro. Este evento era para presentar mi libro, por modesto y sencillito que sea. Yo no he visto ningún libro de los 4 maestros, yo no he visto ningún libro de ustedes. Debe haber, pero yo no sé que tengan un libro. Yo sabía que no tenían libros escritos. Digo, el que no hayan participado tuvieron una actitud no ética, profundamente no ética con mi persona. Me faltaron al respeto de veras seriamente. Yo estoy lastimado con esos maestros de ética que van a dar clases de ética con esos chicos de las universidades. Y están sentados. Entonces dice uno de ellos, perdón, yo le pido que no se retire. Como usted habló, yo no me retiré, le dije. Y la cara, le ruego que se siente y que me deje terminar. Yo no me levanté cuando usted estaba hablando, le dije, ni lo interrumpí. No les puse una tunda a los 4 maestros de filosofía. Y ustedes que están aquí escuchándome, el público, ustedes quieren escuchar de eventos no éticos. Ustedes quieren escuchar de una ética pragmática. Ustedes quieren escuchar del tema tan inquietante
de las competencias sexuales que hay en las discotecas en Oaxaca. Competencias sexuales, impresionante. Ahorita no entro al detalle para no abrumarlos. Pero es impresionante, compiten los chicos quién tiene más relaciones sexuales en una noche en una discoteca. Impresionante, yo sé por qué se lo digo así. Ustedes quieren escuchar de violencia intrafamiliar, de la destrucción de la familia. Cuando papá le pone un manazo a la mamá en la boca y le rompe la boca y le saca sangre y el chico está viendo la escena. Ustedes quieren hablar de eso, hablar de valores y de antivalores. Ustedes quieren hablar o que escuchar de la infidelidad, del tsunami de la modernidad, la infidelidad. Ahora el 80% le pone el cuerno a su pareja en este mundo moderno, 80%. En 1920 hubo un estudio donde se llegó a estimar, estaba 20 impresionados en ese momento este grupo de estudiosos, de que la infidelidad la cometía el 20% de los humanos. Ahora cuenta el 80%. Siempre ha habido infidelidad, siempre ha habido. Problemas de porcentajes. El problema es del número de valores y de sus porcentajes. Ustedes quieren hablar y escuchar por qué mi hijo es tan de bajo rendimiento escolar, por qué lo reprueban a cada rato. A ustedes no les interesa hablar de Scherer, de Schopenhauer, de Manuel Kant, de lo que predican su señor. Le dije, eso ni les entendieron. Le dije. Ustedes quieren hablar de una ética útil, ¿sí? Ustedes quieren hablar cómo vamos a enfrentar la corrupción de este país, cómo vamos a enfrentar el manejo de la basura, el ruido en la ciudad, el tsunami de la drogadicción. Vamos, ¿cuántos temas de eso quieren hablar? Esa es ética pragmática, esta es ética elitista, esta es la que no funciona. Muchas gracias. ¡Wow! Que me aplaudieron y los maestros se fueron. Nunca me saludaron, ni cuando llegaron ni cuando se fueron. ¿Qué cosa les corroe el alma? La envidia. La envidia es el tema. Es un tema tremendo, yo lo he vivido con mucha. La envidia. ¿Cómo este doctor tan sencillito, se ve que tiene cara como de tontito, tiene un libro y yo no tengo libro? Ay, ¿cómo tú sí, ese cuate? Vamos. Eso es hablar de la reunión de filósofos, que ya me lo pasé. Y entonces yo me pongo a pensar, entonces, ¿qué ha pasado? ¿La ética no ha funcionado? Fíjese que la cultura de los valores universales pareciera un tema muy subjetivo, sacado de arcaicos libros tan antiguos que ya nadie los lee. Vamos, la ética, tal y como la comprendemos, esa que aprendimos en las aulas universitarias, pareciera que no ha tenido trascendencia. ¿Qué pasó con la ética? Porque si la ética que está pensada en el bien de la humanidad, la ética está construida, diseñada en el bien de las relaciones entre los humanos para vivir en orden, respeto y armonía. Y veamos cómo está el mundo, de cabeza. De veras, está muy preocupante. El planeta Tierra está verdaderamente preocupante lo que está pasando en el mundo. Abundan los actos no éticos, muchos. Entonces, ¿qué pasó? Entonces la ética no sirve. ¿La ética no sirve? ¿Estamos instalados en una etocracia? No, los maestros de filosofía hablan de ética y valores. No, es el gran error. No, claro que la ética sirve. El problema es el modelo. El problema es el modelo. Este modelo academicista, este modelo etocrático, este modelo de aula elitista, de grandes pensadores, de grandes filósofos, de grandes másteres de la filosofía. Eso no ha funcionado. Si la ética hubiera funcionado, créanme, el planeta sería un paraíso. Imagínense nada más. Es un tema muy importante y muy inquietante. Entonces, vamos a conocer un concepto central y muy importante que yo lo he denominado analfabetismo ético. Y les comentaba que así como incursionamos en el analfabetismo gráfico, en la gente que no sabe leer ni escribir, o en analfabetismo cibernético, como su servidor que es medianamente analfabeta cibernético, pero hay gente que no tiene ningún conocimiento cibernético, es decir, desconocen esos temas. Igualmente con la ética. Hay analfabetas éticos que tengo la impresión que es la mayoría de los seres humanos, carecen por completo. Claro, habrá un buen número de excepciones, obviamente, ¿no? Aquí en la firma hay personajes que están estudiando la licenciatura en filosofía y ética. ¡Wow!
qué maravilla, pero son excepcionales. Y la firma es excepcional como tal, ¿eh? Donde aquí con ustedes he tenido el privilegio, gracias, ¿verdad?, para aceptarme, de platicar con ustedes acerca de valores y de ética durante tantos años. Pero hay empresas que no tienen ni la menor idea de qué estamos hablando. Entonces es un privilegio el hacer esto con ustedes y para ustedes, recibir esa cultura, porque están pensando en el bien de ustedes como personas, en el bien de sus relaciones con su pareja, con su familia, con sus muchachos, con sus hijos, etc. Y de este analfabetismo ético, de esa falta de vivir con valores o del conocimiento más cimentado de esa cultura, hemos heredado estas corrientes que son las que nos adornan el mundo moderno. El hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Vivir para el placer. Vivimos dedicados al placer. La comida, comer. Ya están pensando, ya me toca comer. Y a la cena, y luego la cena, sí. Y estamos pensando en comer. En sexualidad. Es otro placer enorme la sexualidad. Y cuando ejercemos un sexo no ético, tiene 1000 repercusiones negativas. Es un gran tema, nos genera tanto placer el ejercicio, la flojera, tantos temas que nos dan placer. Otra corriente muy importante, la permisividad. Es una corriente instalada en el mundo moderno, donde pensamos que tenemos el derecho de hacer lo que se nos ocurra. Tenemos el permiso de hacer. No, no es cierto. Y va vinculado al tema de la libertad. Es que yo soy libre. Ningún libre. Eres libre y ejerces el valor de la libertad, por una libertad que está acotada por otros valores para que sea libertad. Si la libertad no la acotas con respeto, con dignidad, con disciplina, con responsabilidad, con compromiso, no se llama libertad, se llama libertinaje. Es fundamental. Y estamos aquí instalados en este mundo moderno, en el libertinaje. Papá, yo soy libre de ir a la calle, irme a la disco. No, hijo, me disculpas, pero aquí es tu casa y acá hay reglas y límites. Vas a la disco, quizás aquí te quiero aquí a las 9 de la noche. No, papá, sí, a esa hora no se pone bueno el ambiente. Exactamente, cuando se pone bueno es cuando quiero que te salgas. Cuando se pone bueno es cuando hay que salir. Y yo sé cuando se pone bueno, pues. Vamos. El anonimato es otra corriente. Nadie me conoce. Ahí en las redes sociales andamos en forma anónima lanzando 1000 conceptos muchas veces terribles, peyorativos, amenazantes, delincuenciales, vulgares, 1000 cosas. Fake news, ¿no? Abunda el mundo ahora de las noticias que son falsas y mentirosas. Abunda. Ya que es que llega un mensaje, una información, pero ya hay que dudar si es real o no es real, ¿no? O fue construido de manera ficticia para abrumarnos, para preocuparnos. Vamos, la coprolalia es una corriente que está vigente ahorita. ¿Qué es la coprolalia? El hablar con groserías, con vulgaridad, con peladeces. Así hablan ahora todo el mundo. Pónganse, yo a veces me acerco, hay un grupito de chamacas y chamacos y chamacas y chamacas, digo, enfatizo, damitas, mujercitas. Así como que me acerco, así como que estoy amarrando los zapatos, así para ver que están platicando los chamacos, ¿no? Ay, mamacita linda, no, qué bárbaro, qué lenguaje. Y las niñas con unas palabrotas y unas groserías horribles, creen que es normal la coprolalia. Coprolalia, copros, excremento significa. La los, hablar como con la boca con excremento, eso significa. Y es un dato de patología psicológica. Los psicólogos hablan mucho de paciente coprolálico, pelado, vulgar, corriente de la bola y del montón, pues como son la mayoría. No digo, bueno, sí, un cierto porcentaje, no todo, siempre, yo digo, no generalizo. En estas charlas, pues, voy a decirlo, lo voy a repetir, no generalizo, al que le venga al saco que se lo ponga. Pero de que yo tengo la idea de que abundan esos coprolálicos y que andamos en esas corrientes, es una realidad. La flojera, el desorden, el caos, esta irrupción increciendo de conductas no éticas. El increciendo, además, que es lo peor. Y ahora es que cada día van disminuyendo. No van disminuyendo, van aumentando. Este analfabetismo ético, estas corrientes, este mundo de antivalores, nos han llevado a esos desafíos que tenemos que enfrentar para darle viabilidad al mundo del futuro. Y creo que en cada charla se los presento, pero se los voy a seguir presentando para que lo ténganlos aquí frente a ustedes,
porque son retos que tenemos que vencer para darle viabilidad al planeta Tierra, al futuro y al porvenir de ustedes, los muchachos, los jóvenes. Retos terribles como el crecimiento poblacional, el reto de la tercera edad, donde vamos a ser 2.000 millones de seres humanos de la tercera edad. Es un tremendo reto eso. Las tecnologías de la modernidad. Cada reto es motivo de una charla, de una conferencia. Y de hecho tenemos montadas conferencias de varios de estos temas. Las huelgas, el anonimato, el manejo de la basura, la desintegración familiar, la pobreza en el mundo. Cada día hay más pobres en el mundo. En este mundo modernísimo de la gran información, hay más pobres que nunca. ¿Qué pasa? El cambio climático, el reto más grande de la humanidad. Dijo Elon Musk, para volver a mencionarlo, al día de ayer dijo, el reto que tiene el mundo para muy pronto, más allá de la alimentación, empezó a mencionar varios, dijo él, y tiene razón, un reto es el consumo de energía eléctrica. No nos va a alcanzar, dentro de unos cuantos años ya no va a ser suficiente por la irrupción de las tecnologías que están consumiendo muchísima energía. Muchísima. 5.000 millones de seres humanos, de los 8.000 millones, estamos conectados a la corriente cargando los celulares, cargando las tabletas o las computadoras. Imagínense qué consume, a quién le importa eso, a nadie le importa. Y estamos calentando el otro 20% de la emanación de gases invernadero, lo está generando el consumo de energía eléctrica. ¿Qué tema, ¿Qué tema? Retos como el terrorismo, el desempleo, la drogadicción, acá hay muchísimos comentarios, la violencia social, la educación, la delincuencia, el reto del agua, el problema del agua, la desobediencia civil, las guerras, las marchas. Pues ayer estamos festejando bonitas marchas aquí en Oaxaca, muy bonitas, hermosas marchas. Se está hecha talco la ciudad en afán de intereses muy particulares, ciertos grupos de personas que están peleando por sus derechos, no por los de Oaxaca, por sus derechos, entre comillas derechos, no lo sé. La perversión de la política, totalmente pervertida la política. Este país de trapecistas y de chapulines, ¿no? Se brinca de un partido para el otro. El partido de ahora que está en el gobierno está lleno de priistas, son puros priistas. ¿Qué es eso, no? El tema de los coches es un gran tema, la competitividad, la migración, el tema de la migración, la perversión de la sexualidad, la crisis económica, etc. Esos retos son derivados de las conductas de antivalores y de las corrientes derivadas del analfabetismo ético. Pero sin duda alguna, el mayor de los retos, sin duda alguna, de todos los que ahorita mencioné rápidamente, que ahora los mencioné, el mayor de los retos es la pérdida de los grandes valores universales. Es un gran tema. El gran ausente en la educación convencional, en nuestras escuelas de todos los niveles, el gran ausente es la educación en valores. Ahorita estaba yo leyendo un evento que me pareció maravilloso en la India, un país gigantesco, con 1.400 millones de habitantes. Ya empató a China, se han empatado ahorita los dos gigantescos países, pero vamos a llamar la Secretaria de Educación Pública de Nueva Delhi, de la capital de la India, ella es como la delegada pues, de Educación Pública, inventó un programa que ahorita todas las escuelas en Nueva Delhi, que son 100 miles de escuelas gigantescas, Nueva Delhi tiene 25 millones de habitantes, es una ciudad gigantesca, implementaron un programa que se llama Educando para la Felicidad y los Valores. Y entonces se implementó este plan que consiste en ¿qué? En que los chicos al llegar a la escuela, en todos los niveles, primaria, secundaria, preparatoria, profesional, la primera hora de llegada a la escuela tiene que ser, está utilizada en un programa de valores y de felicidad. Clases de felicidad. El Ministerio de la Felicidad ya se creó un Ministerio de la Felicidad que tiene que ver con la cultura de valores, para que se traslade esa información a todas las escuelas en la primera hora de la escuela. Así que el niño que llega a su escuela secundaria, la primera hora que llega ahí, la primera clase, tiene que ser de valores y de felicidad. Una maravilla. Y no es todos los días, todas las materias, hasta que salen de la escuela profesional. ¡Wow! Esa es la educación en valores, esa es la ética útil y pragmática. No hablar de Max Scheler y de Immanuel Kant, eso no sirve. Sirve esto, donde en muchas de las clases, ahorita en Nueva Delhi, ¿qué hacen?
leen y narran y les cuentan historias de los grandes hombres exitosos y mujeres exitosas de la humanidad. Y hay historias sensacionales, hay historias maravillosas de gente que nos han antecedido o que viven, por cierto, todavía, gentes espléndidas, que son historias a copiar, historias a seguir, que nos educan, nos inspiran, historias maravillosas. Y muchas de esas historias son las que cuentan en la primera clase de la educación en Nueva Delhi. ¡Qué maravilla! El mayor de los retos. Por cierto, en nuestras universidades actuales, lo que estamos formando, donde no formamos, sino informamos a los muchachos, no los formamos, los informamos, y salen hechos un tirazo en tecnología, un tirazo en ingeniería industrial, un contador público, wow, de lujo, pero sin valores. Eso no sirve, eso no funciona. Hay que ir a un licenciado en Derecho que es una lumbrera, es un raterazo de marca, es un corrupto. Eso yo le llamo escándalos éticos, son escándalos éticos, evidentemente. Eso se va a tratar de eliminar con esta propuesta que yo la voy a impulsar mucho a este modelo, voy a copiarlo, voy a dar una charla, voy a escribir al respecto de copiar este modelo. Bajará este gobierno, que lo dudo muchísimo, que lo haga, esos gobiernos socialistoides, no les importa la cultura ni la educación. Mientras más brutos seamos, están felices. No creo que quieran educar en valores, hablar de libertad, no creo que quieran hablar de respeto, hablar de disciplina. Vamos, absolutamente para nada, ¿no? Esas universidades de ahora, tengo la impresión, a lo mejor me equivoco, estamos construyendo mediocres. Estamos construyendo mediocres. Si no instalan el valor de la innovación, en el de la proactividad, en el de la responsabilidad, en el del compromiso profundo, en el de la lealtad, ¡wow! Aquí vendrían otros muchos ejemplos donde puedo sustentar lo que estoy aquí comentando. Vamos. Y luego pasaríamos a un tema que ya casi ni lo voy a tocar porque ya lo hemos revisado varias veces, sería lo obligado a hablar, bueno, ¿y qué son los valores universales? Ahí hay un concepto interesante, son guías que controlan la conducta humana. Son verdades profundas e indiscutibles que fueron creadas desde que el hombre se organizó como verdadero Homo sapiens. Pautas a seguir por los seres humanos razonables con una actitud de compartir el mundo y de vivir en una verdadera armonía. Vamos, fíjense, como un ejemplo nada más. Todas las religiones del mundo, todas, la Iglesia Católica, el cristianismo, obviamente el confucianismo, que es una propuesta de valores, el Corán de los musulmanes, la Biblia de la cultura judeo-cristiana, el shintoísmo japonés, los libros Veda de los brahmanes hindúes, el Tao, etc. ¿De qué hablan? De valores. Hablan de valores. Eso es lo interesante. Y son universales porque a todo mundo nos interesan, nos convienen y los necesitamos. Dígame, ¿qué persona, qué país, qué estado, qué familia no le interesa el valor de la honestidad? Aquí no le interesa el valor de la honestidad. Es un valor universal, sin discusión alguna. No hay un solo país que no diga que levanten la bandera como en México, ¿no? Vamos, una lucha frontal contra la corrupción. ¿Eso qué significa? Estamos enalteciendo el valor de la honestidad. No tomar lo que no es tuyo, pues significa. Me dice, qué incongruencia, ¿no? Vamos. ¿Pero por qué sacamos la bandera de la honestidad? Porque eso nos ilumina, nos hace grandes, somos valiosos. Enarbolamos la bandera de la honestidad, el valor de la integridad, que seamos congruentes con lo que decimos ahora, ¿no? Vamos, de manera muy breve, le estoy comentando esto, que los valores universales son reconocidos en forma pues universal. Son planteamientos filosóficos como columnas que sostienen las relaciones entre los seres humanos. Y yo aquí acuñé un concepto interesante, DIE, el diálogo interior ético. Yo te digo, José Manuel, ahorita saliendo de aquí de la charla, te invito a echar unas chelas, pide permiso, vamos a echar unas chelas. En ese momento, José Manuel empieza a trabajar su diálogo interior ético. Si voy, no voy. Si voy, hijo, está sabrosa, bien frías, bien heladitas, y una botanita bien sabrosa. No, a todo va, y dejo de trabajar. Chimbo, otro lado dice, pues mi parte ética dice, no, porque tengo un compromiso con mi empresa hasta las 5 de la tarde.
No. Papá sí iba a emborrachar en lugar de estar trabajando. Estamos dialogando. Y dice, no, doctor, muchas gracias. No acepto su invitación, muchas gracias. Tuvo su diálogo interior ético y concluyó. ¿De qué depende su conclusión? De lo que vamos a platicar. ¿De qué dependió su respuesta? De ese diálogo que se da entre el estímulo y la respuesta. De esa riqueza en valores o de información. Y aquí me gusta mucho contarles una metáfora, porque precisamente les voy a demostrar cómo se establece el diálogo interior ético en los humanos desde que somos niños. De la cultura en valores que abrevamos en la casa o de antivalores que abrevamos en la casa. Papá es coprolálico, borrachote, pegalón, pelafustán, vulgarote. ¿De qué nos va a educar? De antivalores, ¿no? Con aquel dice que una mañana estaba un abuelo con su nieto platicando y el abuelo le dice a su nieto, ¿sabes qué, hijo? Te quiero decir algo. Sí, dime, abuelo, dice, un chamaquillo como de 10 años. Allí en tu interior, dice, allí en tu alma, en tu corazón, en tu cerebro, viven dos personajes, dice. ¿Cómo, abuelo? Sí. Dicen dos personajes. Uno de ellos es malvado, dice. Iracundo, envidioso, deshonesto, celoso, irresponsable, triste, pesaroso, infiel, avaro, falta de compromiso, es arrogante, soberbio, es corrupto, no tiene integridad, no sabe perdonar, es resentido, amargado, vengativo, con complejo de inferioridad, mentiroso, falso, orgulloso. ¡Oh, Dios mío! Cálmate, ¿qué pasa? Oye, dice, ese monstruo vive dentro de mis hijos, ese vive dentro de ti. Ay, abuelo, dice, ¿cómo es? Calma, dice, porque dentro de ti también vive un ángel maravilloso. ¿Cómo? Sí, dice, un personaje que vive dentro de ti y se caracteriza porque es bueno, es alegre, es honesto, pacífico, entregado, fiel, amoroso, es comprometido, te brinda esperanzas con actitud de servicio, es sereno, digno, humilde, es íntegro, es bondadoso, responsable, benevolente, comprensivo. Ese ángel es empático, perseverante, generoso, puntual, sincero, compasivo y con fe. Caray, dice, ese ángel vive, ¿sí? Silencio total. Y dice el nieto, oye, abuelo, dice, ¿y quién gana? El que tú elijas alimentar. El que tu diálogo interior ético elija alimentar. Esos son los valores universales, amigos queridos. Nos vemos en la próxima. En la segunda parte ya platicaremos de los microactos y los macroactos no éticos. Muchas gracias y hasta la próxima. Buenas tardes.